Dios les bendiga. Qué bendición es poder estar con ustedes nuevamente para que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor. Digo juntos porque el canal a través del cual el Señor lleva la palabra es su servidor, pero usted tiene la oportunidad de leerla, usted tiene el momento para reflexionarla y que juntos podamos sacar aquellas conclusiones importantes para nuestra vida espiritual. Mire ese tema de este día, el anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación. Cuando decimos en cualquier situación es porque la vida está llena de circunstancias buenas, circunstancias malas, agradables, desagradables, difíciles de enfrentar, circunstancias que uno no quisiera que terminaran agradables. Pero, ¿qué hacer en los momentos de dificultades de la vida cuando uno enfrenta esos momentos que no son fáciles? Por eso, el estudio de los libros de los Salmos es buenísimo. Seguimos estudiando los Salmos, en este caso vamos a estudiar el Salmo 85. Salmo 85, versículo 1, 2 y 3. Dice de la manera siguiente: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. El anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación. Muchos creen que este salmo fue escrito después del retorno del cautiverio babilónico, posiblemente cerca del tiempo de Esdras y Nehemías. Pero el salmo expresa el anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación de dificultad, ya sea esta física, interna, familiar, en cualquier ámbito, económico, espiritual. Este salmo nos presenta verdades que son importantes recordar cada día. En primer lugar, los primeros 3 versículos nos expresa la misericordia de Dios en el pasado. Eso es lo primero. Primero, el pueblo agradece a Dios y le alaba por su misericordia en los tiempos pasados. El pueblo reconoce que Dios ha hecho grandes cosas y los ha restaurado. Si el retorno de Babilonia a la ciudad de Judá está en mente del salmista, esta restauración era material, pero también espiritual y política. Digo material porque la ciudad de Jerusalén fue destruida, los muros destruidos, el templo destruido, las casas destruidas, así que era una restauración material, era una restauración también espiritual. ¿Por qué razón? Porque Israel había pecado contra Dios, se había apartado de los preceptos divinos y eso condujo a Israel a la decadencia espiritual. Y hablamos también en el ámbito político porque Israel desapareció de ser una nación en esa época de la diáspora. Las 10 tribus de la norte ya habían desaparecido allá por el año 707 a.C., pero además de eso también en el 586 desaparece el reino del sur, de tal manera que políticamente Israel no era reconocido, así que era una restauración por completa. Bueno, lo que hace el salmista es reconocer que la misericordia de Dios estuvo presente aún cuando ellos habían pecado, porque la cautividad babilónica vino a causa de la desobediencia a los mandatos del Señor. Una de las verdades que este salmo hace reconocer es que los seres humanos somos pecadores. Nacemos con la semilla de pecado. El pecado se va continuamente desarrollando en la vida del ser humano y qué maravilloso es cuando conocemos a Cristo en temprana edad. Tanto más años vienen a la vida de un ser humano, este individuo, esta persona se va arraigando aún más al pecado. Pero qué maravilloso es saber que dice la Biblia que el pecado abundó, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor para con las naciones. El pueblo de Dios sufre a menudo por desobedecer a Dios. Una parte principal de la restauración en el pasado de parte de Dios ha sido el perdón de los pecados. Normalmente es la iniquidad
la desobediencia, el pecado, lo que hace necesario ver dos elementos importantes: la misericordia y el avivamiento de Dios en la vida. Toda restauración espiritual empieza con el reconocimiento de los pecados, el arrepentimiento y la sumisión a Dios. Ahí es donde comienza la restauración de una persona. Usted se ha estado preguntando: pastor, ¿cómo restauro mi vida? ¿Cómo cambio mi vida? Fui conocedor cuando era niño de las cosas del Señor. Fui conocedor cuando era un adolescente de las cosas del Señor. Fui conocedor del amor de Cristo cuando era joven, cuando era adulto. Pero ¿qué hago para restaurar mi vida? Primero, reconocer el pecado. En segundo lugar, arrepentimiento. Y en tercer lugar, sumisión a Dios. El pueblo reconoce que su cautiverio era consecuencia del pecado y el castigo de Dios venía por haberse apartado del Señor. Y él agradece el perdón de los pecados y que Dios haya apartado su ira, su enojo de ellos. Todo esto lo vemos en los versículos 1 al 3, que resalta la misericordia de Dios en el pasado. La segunda verdad que vemos en el Salmo va desde los versículos 4 al 7, la necesidad del pueblo de Dios en el presente. En primer lugar, la misericordia de Dios en el pasado, pero luego vemos la necesidad del pueblo de Dios en el presente. Desde el versículo 4 ya en adelante viene el salmista y dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti y vea la oración? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Todo ese lenguaje, el salmista lo está enfocando en el tiempo presente, en el tiempo en que está viviendo. Y uno en el presente debe de aprender a evaluar lo que uno necesita para restaurar la vida. Ese debe de ser el anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación. El anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación es reconocer su misericordia en el pasado. El anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación es reconocer en el presente la necesidad que tenemos espiritual del parte del Señor. El Salmo nos explica cuál es la crisis que se estaba atravesando. Si es la época de Esdras y Nehemías, pueden ser los ataques de los vecinos enemigos, o la apostasía del mismo pueblo, o alguna sequía. La estrofa que acabamos de leer del Salmo indica que el Salmo es una súplica comunitaria. Todos estaban reunidos y están diciendo: Señor, restáuranos, manda tu salvación, muestra tu misericordia. Ese toque y esa intervención de Dios que se pide en el presente es lo que el pueblo de Dios está clamando. ¿Qué necesita usted y qué necesito yo en el presente? Misericordia de Dios. Veamos el pasado con los ojos y con la visión de la misericordia de Dios, pero veamos el presente también con el camino de la restauración que el Señor da. Cuando el pueblo de Dios pide restauración, está pidiendo avivamiento, está pidiendo esa bendición de parte del Señor para que el avivamiento pueda mostrarle el camino para una verdadera restauración. Es bien lindo lo que la palabra menciona: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. ¿Cuántos anhelamos ver la misericordia del Señor todos los días? Yo anhelo ver la misericordia del Señor todos los días, y la veo cuando abro los ojos en la mañana y respiro, me levanto. Esa es misericordia del Señor. Cuando abro el grifo y cae el agüita, esa es misericordia del Señor. A la hora en que uno se baña, a la hora del desayuno, uno ve la misericordia del Señor en la comidita. En el techo que el Señor nos ha dado, uno ve la misericordia del Señor. La ropita que el Señor nos ha provisto, uno ve la misericordia del Señor. Ver la misericordia del Señor es detenernos a observar los detalles que Él ha hecho. Cuántas cosas Dios ha manifestado a tu vida en su misericordia. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes desanimado, deprimido? ¿Te sientes desorientado incluso por momentos?
hoy en el presente, mira la misericordia del Señor. En tercer lugar, el salmista ve desde los versículos 8 y 9, ve la confianza del salmista para el futuro. Misericordia en el pasado, misericordia en el presente, confianza en el futuro. La confianza del salmista se expresa con el escuchar. El versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová. Qué lindo es ponerle atención a lo que Jehová habla. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Este elemento llamado personificación, esta figura retórica, este recurso que el salmista utiliza para expresar lo que Dios hace por su pueblo y lo que Dios hará, es muy lindo. Él está personificando a elementos como la misericordia y la verdad. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Él está utilizando esta figura retórica llamada personificación para poder darnos el mensaje de esa confianza que podemos tener en el Señor. La confianza que podemos tener en el Señor en todo momento. Está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria de Dios en nuestras vidas. Hay palabras claves que en estos versículos nos muestran lo que Dios hace. Hay palabras claves que en estos versículos nos muestran lo que el Señor ha hecho. Primera palabra clave, salvación. La segunda, en el versículo 9, gloria. En el versículo 10, misericordia, verdad, justicia, paz. Todo eso viene en el presente por el amor de Dios para nuestras vidas. Esa debería de ser la posición, el anhelo de todo hijo de Dios. ¿Cuál es el anhelo del pueblo de Dios? En cualquier situación, mirar al pasado y darle gracias a Dios por su misericordia. Vernos en el presente y ver que la mano del Señor está ahí. Alzar nuestros ojos y ver el futuro y decir: Señor, tu salvación vendrá. Tu paz vendrá a mi vida, tu verdad me acompañará, tu misericordia estará conmigo, tu justicia me ha de acompañar. Y como que el mensaje que el salmista quiere darle un cierre precioso, habla de el avivamiento de Dios para su pueblo. El anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación debería de ser su avivamiento. ¿Qué dice el versículo 12 y 13? Ya para ir descendiendo, son los últimos dos versículos del Salmo. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Qué significa eso? El avivamiento de Dios para su pueblo. Todos deberíamos de anhelar avivamiento espiritual. Pastor, ¿y qué es avivamiento espiritual? Disfrutar de la vida de Cristo en nosotros. Disfrutar del amor de Dios en nuestras vidas. Tener ánimo de hablar con Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, servirle a Dios. Eso es avivamiento. Ciertamente el avivamiento se muestra a través de manifestaciones externas físicas, y eso no vamos a negarlo. Uno en avivamiento y en alegría salta, danza, grita, llora, pero son manifestaciones externas, pero que no siempre son el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento del Señor es el fruto. El verdadero avivamiento del Señor es cuando la justicia va delante de nosotros. El verdadero avivamiento es cuando sus pasos nos pondrá en el camino. ¿Cuál es el anhelo que tú tienes en esta hora?
Y en primer lugar le pregunto al pueblo de Dios, ¿cuál es el anhelo que tú tienes? ¿Ya te diste cuenta 4 verdades trascendentales del Salmo? El anhelo de la misericordia del Señor en el pasado, el ver el amor de Dios en el presente, el disfrutar de la confianza en Dios para el futuro y de un avivamiento espiritual. Amado, amada, ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuáles son tus grandes sueños en el alma? No es malo que tengamos sueños materiales. No es malo que tengamos sueños académicos. Dios nos hizo con sueños y qué bueno que tengamos sueños de cosas materiales, siempre y cuando no nos afanemos por ellos, siempre y cuando no nos afanemos, siempre y cuando tengamos anhelo grande de parte de Dios. Y oiga, la palabra del Señor lo dice. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Y de qué está hablando Mateo 6? Está hablando del afán y la ansiedad. El afán, la preocupación por las cosas, la preocupación por las circunstancias. Entonces yo te quiero preguntar en esta hora, ¿cuál es el anhelo que tú tienes en el presente? ¿Cuáles son los deseos que tú tienes en el presente? ¿Sabes lo que el Señor nos dice allá en Salmo también? En el Salmo Él nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde está la base de la vida? El deleite en Dios. Y yo te quiero motivar en esta hora. Observa tu pasado con optimismo. Párate bien en el presente, en el amor de Dios. Alza tus ojos al futuro confiando en el Señor y clama por un avivamiento espiritual. Y ese avivamiento espiritual te va a permitir ser un canal de bendición para tu propia vida, para la vida de tu familia, para la vida de tu comunidad, en el trabajo donde laboras, la institución donde estudias, la congregación donde tú asistes y donde tú sirves. Serás canal de mucha bendición. Esto es para el pueblo de Dios y para mis amigos. Mis amigos estarán diciendo: pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? El anhelo del pueblo de Dios. Pero yo no soy pueblo de Dios. Pero puedes ser pueblo de Dios. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres ser pueblo de Dios? Este mismo día lo puedes hacer. Este mismo día puedes hacerlo. Cuando termine de hablar va a aparecer una oración. Tú te puedes unir a la oración. Pero yo te quiero motivar, sé pueblo de Dios. Así que tú, mi amigo, mi amiga, que estás diciendo que tiene que ver eso del anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación, conmigo puede verse, puede experimentarse cuando tú le entregas tu vida al Señor. Y para ustedes, pueblo de Dios, y para ti, mi amigo, yo quiero orar en esta hora por ustedes. Antes de la parte final de la oración para entregarle tu vida al Señor, quiero orar por ustedes. Quiero pedirle a Dios que ponga anhelos divinos en nuestras vidas, anhelos celestiales en nuestras vidas, que nos den fundamento para la vida terrenal. Soberano Señor, gracias por el aprendizaje que cada día que reflexionamos en los salmos podemos tener. Gracias por este Salmo 85, a través del cual hemos aprendido que el pasado está en tus manos, el presente está en tus manos, el futuro está en tus manos, y que lo que necesitamos es un avivamiento. Bendice a todos los que en este momento están conectados. Ese hombre que está pasando dificultades en su vida, que se siente deprimido, desalentado, desmotivado. Esa mujer que se siente mal y que no siente paz y sosiego en su vida, tráele paz. Que se cumpla la palabra que yo acabo de leer, Señor amado, que tú vas a escuchar la oración y hablarás paz para su vida. Y ese amigo, impáctale de tal manera
para que se entregue delante de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mis amados hermanos y hermanas, que Dios me los cubra de su gracia, de su misericordia. Y a mis amigos, que Dios te cubra también de gracia, misericordia, amor, y que hoy te decidas a ser pueblo de Dios. Ora con nosotros a través de la siguiente oración. Para ti que has oído la palabra de Dios y tu corazón ha sido impactado por el Espíritu Santo y quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes orar conmigo en este momento. Cierra tus ojos y ora de la manera siguiente. Señor Jesucristo, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar tu palabra. La palabra ha traído fe a mi corazón, por lo cual en este momento te lo entrego. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname, redímeme y cámbiame, Señor, porque solo no puedo, Jesús. Así que desde este momento quiero ser tu hijo. Por lo tanto, reconóceme como tu hijo y desde este día caminaré bajo tu voluntad como mi Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Luego de esta oración quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Como familia, uno de los elementos importantes es la comunicación, así que queremos que te comuniques con nosotros. A través de todo el mensaje tú estuviste viendo las diferentes modalidades en que puedes comunicarte con nosotros para siempre tener una palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga.